En este capítulo vamos a empezar a ver lo que es el encuadre o framing, que básicamente significa dónde vamos a poner la cámara o cuál va a ser el punto de vista desde donde se van a ver todas las acciones que suceden en nuestros paneles. En el anterior capítulo hemos visto, cómo funciona la historieta y cuáles son los tipos de transiciones que hay. Entonces, lo lógico es que ahora continuemos viendo qué exactamente, de qué escena a escena vamos a transicionar usando todo lo que vimos en los capítulos anteriores. Toda la posible variedad de puntos de vista desde los cuales podemos, entre comillas, filmar nuestras escenas va a depender básicamente de dos elementos: de la distancia que tiene nuestra cámara a nuestro objeto y del ángulo en el que se encuentra. Ciertamente también hay un poco de rotación que podemos poner en la cámara para ciertos ángulos especiales, pero todos van a ser fundamentalmente lo que vamos a tener que cambiar cada vez que decidamos cómo vamos a mostrar nuestras escenas. Vamos a discutir tres puntos importantes. El primero, que son los planos, que vamos a ver a continuación. El segundo son los ángulos y qué significa cada uno de ellos. Y el tercero es más como un par de pequeños trucos que podemos usar para mejorar nuestra composición. Así que empecemos con la lista de los planos. Estos son los planos que vamos a ver ahora. Los primeros son el general entero y medio, que son más o menos cuando la distancia de la cámara está más alejada de nuestro objeto de foco. El primer plano italiano y detalle, que son cuando nos acercamos a lo que estamos tratando de mostrar. Y finalmente el plano holandés, que ya vamos a ver que tiene unos usos un poco más especiales. Y empecemos con el plano general, el cual es aquel donde la cámara está posicionada a una distancia relativamente lejana a nuestros objetivos y que mayormente, en la mayoría de los casos, se usa para hacer un establecimiento. Antes de que empiecen a suceder las acciones de nuestra historia, más o menos mostrarle al lector dónde van a suceder, dónde están ubicados los personajes, para que una vez que eso ya esté establecido, de ahí en adelante, se asume que todas las siguientes escenas van a suceder en ese mismo lugar. A veces es una buena manera de ahorrarnos tal vez el trabajo de tener que dibujar demasiados fondos o tener que dar explicaciones extras sobre posicionamiento geográfico de nuestros personajes. Aquí tengo un par de ejemplos de esto. El primero, que es del cómic Invencible, este es interesante. Por ejemplo, en el primer panel se nota se ve el exterior de la casa en donde está sucediendo la conversación, que es perfectamente mundana, no tiene nada de especial, es una simple casa. Todos conocemos casas, así que en este caso, por ejemplo, el plano de establecimiento, que solamente es el primer panel, es bien pequeñito, no tiene muchos detalles, porque una vez más es el mundo normal, estamos perfectamente familiarizados. Pero hagamos de cuenta que no es algo así. Y tomemos, por ejemplo, este otro ejemplo. En este caso, que la escena está sucediendo en un planeta extraterrestre, o asumimos que es un planeta extraterrestre, en un entorno completamente diferente al mundo normal en el que vivimos. No solo necesitamos una toma desde lejos como para establecer, sino que necesitamos una secuencia de ellas. Por ejemplo, en la primera tenemos la toma más lejana, en donde estamos primero, mostrando el detalle del planeta al que vamos a entrar recién. En el segundo vemos un poco de detalle sobre exactamente qué está sucediendo en la superficie. En el tercero vemos un poco más de detalles y empezamos a ver aquí en la parte del fondo que podemos ver como una ciudad, que es donde asumimos va a terminar o va a continuar la historia. Y una vez más, dado el hecho de que es un mundo tan extraño y tan diferente al normal, entonces al voltear la hoja tenemos incluso una toma más en donde estamos estableciendo no solo el planeta, sino la ciudad, incluso los habitantes, como para dar una explicación completa del entorno y de ahí en adelante que entendamos en dónde están sucediendo los eventos. Ahora veremos otro muy buen ejemplo de este tipo de planos largos en el cómic Non-Player de Nate Simpson, en donde no es una simple seguidilla de escenas, de planos generales para establecer, sino que es una pequeña combinación. Porque a diferencia del entorno anterior, que era de ciencia ficción, este es enteramente fantástico. Dada la extraña naturaleza que se encuentra en este mundo, y ya que es definitivamente diferente a la nuestra, entonces tenemos varias tomas en donde primero establecemos, por ejemplo, en el primer panel de la primera página, la naturaleza, y la forma extraña de los árboles, más o menos cómo se ve el ambiente. Después viene una serie de pequeños cuadros en donde vemos, por ejemplo, un pequeño animal que se asusta y corre. Y después de presentar al personaje que está, al protagonista de esta escena en particular, volvemos a hacer en esta parte de aquí, en el segundo panel de la segunda página, otra nueva toma general, en donde no solo lo mostramos a él, sino que lo ponemos en el contexto, por ejemplo, de los soldados y de la fila
del ejército que lo está siguiendo. Y una vez más, en el primer panel de la tercera página tenemos una nueva toma en donde una vez que ya hemos establecido los personajes y todo lo que está sucediendo, empezamos a ver que, bueno, para empezar, están subiendo por una colina y después hay un animal más, alguna especie de general, algunos nuevos personajes que son aún más importantes. Así que tenemos una segunda toma general en donde establecemos el final del ejército y aquí se pueden ver un poco de los cascos, los armas y el detalle de las personas que estamos viendo y claro, el detalle de la bestia esta gigantesca con una pequeña casita encima. El siguiente plano a tomar en cuenta es el plano entero, que tiene varios usos. O sea, bien puede ser para conversaciones, pero lo que quería mostrar aquí era uno de los usos que generalmente a mí me llama un poco más la atención. Que es, bueno, podemos ver en el primer panel del cómic de Non-Player, como les decía, una conversación. Es un plano relativamente simple, no hay nada muy complicado, lo único que estamos haciendo es tratar de enfocar a los personajes y que la conversación suceda ahí. Pero la segunda manera y la que yo quería mencionar que me parece que llama la atención es el hecho de que estos planos de cuerpo entero generalmente se muestran o se usan para mostrar o para presentar personajes. El momento en que ves a los personajes por primera vez, generalmente suele ser de cuerpo completo, como para tener una idea de todos sus detalles y que de ahí en adelante, si empieza una conversación, por ejemplo, eh, probablemente solamente necesites mostrar su cara o solamente mitad de su cuerpo, no necesitas hacer todo. Por ejemplo, en esta página de Transformers, esta es la primera página en donde se ven a estos personajes. O sea que es la primera vez que los vemos y por ende están todos de cuerpo entero. Algo similar pasa en estos otros dos, en donde tratamos de hacer ya sea una entrada dramática, en donde queremos mostrar, qué sé yo, el poderío del personaje, o bueno, en el caso de los cómics de antaño, en donde queríamos hacer gala del arte y de los dibujos y del coloreado y de otro tipo de detalles que puedan, o sea, que puedan ayudarnos a contar la historia. O otra manera típica en que se usan las tomas de cuerpo completo es la presentación de los nuevos trajes. En el momento en que cualquier personaje estrena su traje, es lo más común mostrar en el primer panel de la siguiente hoja una toma de cuerpo completa de ellos, para específicamente eso, mostrar los detalles del personaje, así hacer alarde de tu diseño de personajes, de tu arte, de tu coloreado y todos esos detalles que obviamente se van a ver mejor de cuerpo completo. El siguiente tipo de plano que vamos a ver es el plano medio, que es típicamente usado para conversaciones. O sea, el momento en que hay cualquier tipo de intercambio de palabras entre personajes, este generalmente es el plano más normal. Porque ya que seguramente hemos hecho algún tipo de presentación del personaje de cuerpo completo, entonces ahora ya no hace falta enfocarnos en todos los detalles de todo su cuerpo. Y no es tanto necesario enfocarnos en sus emociones, digamos, hacer un focus en sus ojos, sino que simplemente podemos presentar planos medios en donde las conversaciones pueden suceder sin necesariamente mucha emoción. O sea, no son tomas que se usen para momentos demasiado dramáticos, ¿no? O sea, aquí podemos ver en el caso de My Hero Academia o el propio Invencible que hemos estado viendo en estos últimos paneles. O sea, son conversaciones normales, no hay ninguna emoción, no hay ningún sobresalto especial, solamente son intercambios de palabras entre personajes. Y cuando las emociones llegan al siguiente nivel es donde necesitamos el siguiente plano, que es el plano italiano, que es o sea, un zoom extremo específicamente a, bueno, en este caso los ojos, específicamente para mostrar las emociones fuertes que están sucediendo o sea, en los personajes. Y aquí podemos ver mismos cómics, pero ahora están específicamente centrados en los ojos, en donde claramente podemos ver, o sea, así no necesitamos leer ni los diálogos, ni siquiera el contexto de la historia. Así, con solamente el enfoque a las emociones a través de sus ojos, podemos ver, podemos darnos una buena idea de su estado de emociones. Y es, o sea, es universalmente usado en todos los estilos de cómics. El siguiente plano que vamos a ver en este tema de los acercamientos es el plano detalle, que es el último nivel de zoom, o sea, de zoom hacia acercándonos a los objetos. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo, el plano 2 y 4 son o sea, son los detalles de los planos 1 y 3. En el plano 1 está abriendo una pequeña caja con algunos objetos adentro. Entonces el plano detalle, que es el segundo panel, es más o menos la explicación en donde se le muestra al lector qué exactamente es lo que hay adentro. Así es como una pequeña lista. Aquí están todas las cosas que necesitas saber. Y lo mismo, en el panel 3
está levantando un pequeño papelito y en el panel 4, que es el plano detalle, estamos viendo exactamente qué es lo que está viendo. O sea, es como una toma de primera persona en donde nosotros y el personaje estamos viendo así claro, en primer plano todos los detalles del objeto que estamos mostrando. Y el último plano importante que vamos a ver en esta lista es el plano holandés, que es el único que usa, o sea, la rotación axial de la cámara, o sea, que es la propia cámara la que gira en una dirección o la otra, que es generalmente usado típicamente en las películas de terror para mostrar algo, o sea, hay algún estado especial, extraño, siniestro que está sucediendo en nuestra historia. Como pueden ver aquí, son muchos pequeños ejemplos de películas de suspenso y terror, pero también es también es usado para mostrar algún tipo de cambio en la realidad o alteración, o en el caso, por ejemplo, de aquí abajo de Alice en el País de las Maravillas, es también usado para mostrar surrealismo. Así, cualquier tipo de alteración de la realidad o momento en el que el mundo normal varíe de forma drástica, es un buen momento para usar este plano holandés y, o sea, girar un poco nuestra cámara en un ángulo, o sea, en la dirección en la que se está apuntando la escena. El segundo punto que tenemos que tocar en este capítulo es el de los ángulos, que también es, o sea, sí, ciertamente va incluido intrínsecamente en el punto anterior, pero es importante mencionar exactamente o sea, los significados que tienen los diferentes ángulos que podemos usar para filmar nuestro objeto. O sea, la lista completa es este. Partiendo del cenital, el picado normal contra picado y asumiendo que se puede poner la cámara directamente debajo de nuestro objeto. O sea, esos son todos los posibles ángulos. Pero vamos a fijarnos específicamente en, o sea, poner la cámara en picado y en contrapicado, que son, o sea, con esos dos conceptos ya podemos hacer las variaciones dependiendo de lo que necesitemos. En el caso del ángulo superior o picado, es como lo habíamos visto, generalmente va unido a los planos generales para hacer establecimientos. En el momento en que queremos mostrar el lugar y cuando la organización de los personajes o de los objetos es relevante de alguna manera, es donde necesitamos hacer este tipo o sea, poner la cámara encima de toda la acción y mostrar al lector, ok, aquí voy a poner mis piezas y a partir de esto es donde van a empezar a suceder los eventos. Por ejemplo, en una pelea espacial de este tipo, en donde, o sea, los héroes y los villanos van a probablemente separarse en pequeños grupos para establecer sus pequeñas mini historias o sus pequeñas mini peleas, es importante primero mencionar el hecho de que, ok, estos están a esta distancia, estos otros personajes están con esta relación a los demás, hay una nave espacial por detrás y todos estos van a probablemente, o sea, entrelazarse en algún momento. Cuando necesitamos que el ambiente sea, o sea, cuando el ambiente va a tener algún papel importante en la historia y los lectores necesitan conocerlo, entonces es siempre bueno hacer algún tipo de plano en donde establezcamos la organización geográfica de nuestros escenarios. Y este ejemplo en Seconds, que siempre me ha parecido brillante, es un pequeño mapa que muestra o sea, la historia es sobre un restaurante y este es el piso donde más o menos suceden la mitad de las escenas importantes. Es en la cocina, en el depósito, en las oficinas en donde suceden las conversaciones. Entonces, de entrada, o sea, el libro lo que hace es, nos da literalmente un mapa de toda la planta y además poniendo los pequeños personajes dentro de cada cuarto, además nos está más o menos contando qué es lo que hacen, a qué se dedican y, o sea, nos puede dar un poco de la idea de las interacciones que pueden tener entre ellos. Así que o sea, no solo es pensar en los planos como una manera de explicar, ok, estas son las posiciones de nuestros personajes, sino también dar un poquito más de narrativa, contar un poco mientras se está haciendo este tipo de explicaciones. Otro uso para este tipo de enfoques desde la parte superior o sea, es realizar un énfasis emocional. Una vez más, hablando del Invencible, en este número nuestro protagonista, bueno, disculpen los spoilers, pero nuestro protagonista no logra detener la explosión de una bomba y después de que sucede la explosión, obviamente, él es un análogo de Superman, así que obviamente no le va a hacer nada a las explosiones, pero después de que no logra detener el atentado y tiene que mirar, o sea, todo lo que quedó de la explosión y todo el área desolada y destruida, entonces lo que está haciendo la cámara en este momento es mostrar o sea, al personaje tan pequeñito
se muestra o sea, su tristeza, su debilidad, su soledad y la impotencia que tiene. Entonces, esta es también otro de los aspectos que se puede mostrar. No es tanto el objetivo mostrar lo que está sucediendo con la escena, sino específicamente con los personajes que están en ella. Aquí tenemos otro ejemplo del cómic de Non-Player. En esta primera escena, o sea, uno de los policías entran a un depósito y están a punto de pelear o están empezando a pelear con el robot que se ve en el primer panel, que es una máquina enorme y claramente los está a punto de derrotar. Entonces, cuando le da el golpe al policía y claramente lo tiene, o sea, lo tiene atrapado y dominado, entonces lo que hacemos es eso, o sea, ponemos la cámara en la parte superior, lo estamos mostrando a él pequeño, postrado, débil, y al mismo tiempo esta cámara superior nos permite mostrar, o sea, nos permite ver en primer plano, digamos, el tamaño que tiene el robot, lo imponente que es, y obviamente cómo la situación está más o menos perdida para el protagonista. Siempre es posible encontrar varias otras maneras de utilizar este tipo de ángulos y este tipo de planos, pero me pareció que estos son un par de buenos ejemplos que son herramientas comunes, es un lenguaje común y son sumamente utilizados, así que me parece que será útil para quien sea que pretenda usarlos como parte de su narrativa. Una vez que ya tenemos toda esta lista, una vez que tenemos más o menos un entendimiento cabal de todos los planos que podemos usar, de cuáles son sus usos y sus significados y de los ángulos, tenemos siempre que pensar que es bien importante la selección, porque necesitamos, o sea, todos los pasos que tomemos al contar nuestras historias tienen que estar en última instancia al servicio de la historia. Si nuestra historia no es clara, si tal vez nos gusta dibujar, y yo he sido culpable muchas veces de esto, porque, o sea, yo quería dibujar naves espaciales, quería dibujar monstruos y demás, entonces hacía un montón de escenas y un montón de ángulos extraños que eran completamente innecesarios para la historia. Y es un muy buen ejemplo el que pone Scott McCloud en su libro, por ejemplo, tenemos esta pequeña historia de acá, donde tenemos 6 simples paneles, el personaje está caminando, se detiene, se agacha a recoger una llave, camina de nuevo y se va a una puerta y la abre. O sea, es perfectamente simple y perfectamente comprensible en los pequeños paneles que vemos aquí. Pero ahora, digamos que estamos inspirados con nuestros ángulos y con nuestros planos y hemos decidido que vamos a ponerle un poco más de extra dibujo y un poco de extra esfuerzo y empezamos a tomar ángulos que tal vez sean sorprendentes o tal vez sean interesantes, pero que empiezan a cambiar la narrativa, empiezan a cambiar la historia. Por ejemplo, para empezar, en el primer panel de ahí arriba, el personaje está yendo en el sentido opuesto. O sea, normalmente, ya que nosotros leemos de izquierda a derecha, cuando los personajes avanzan de izquierda a derecha, se considera que van hacia adelante. Y cuando están avanzando en el sentido opuesto es que están retrocediendo. Es como que la historia está yendo hacia atrás. Entonces, para empezar, está caminando en el sentido opuesto. Después, en el segundo panel, o sea, el ángulo de la cámara tan alto simplemente no nos da ninguna opción a entender qué exactamente es lo que está viendo el personaje. O sea, sí podemos ver que el personaje se detiene, pero prácticamente insignificante lo que estamos viendo. En el tercer panel, una vez más, el ángulo que está casi detrás del personaje más o menos da a entender como que algo, y bueno, y el plano holandés, que está el plano un poco girado, nos da a entender que algo raro está sucediendo, es como que estuviera siendo acechado por un monstruo. O sea, es la típica escena en donde el alien o el depredador o alguien está persiguiendo al personaje principal, entonces la vista es desde el punto desde el punto de vista de quien está acechando. Igual, en el cuarto panel, en vez de o sea, el panel en donde la llave se ve de lado y claramente se puede entender qué es, la figura se entiende perfectamente. En este caso hemos puesto la cámara frente al personaje y lo que podemos ver es su cara, probablemente sus reacciones emocionales a la llave, pero ni siquiera sabemos qué es lo que está agarrando. Bien podría ser un palito, no tenemos idea. En el quinto panel sucede lo mismo que en el tercero. O sea, parece que estuviéramos tratando de mostrar el punto de vista en primera persona de alguna criatura, algún monstruo, tal vez un asesino que está a punto de atacarlo. Y finalmente vemos un panel que, una vez más, está en el sentido opuesto, yendo hacia allá, en vez de yendo de izquierda a derecha. Entonces, como ven, no es solamente que tenemos que encontrar ángulos interesantes o planos interesantes, sino que tienen que ir de acorde a la narrativa. Necesitamos encontrar el plano que más eficientemente, que más claramente transmita la información. Tal vez es más aburrido,
pero no hay ningún problema. Mientras el lector entienda nuestra historia, la misión está cumplida y el ángulo o el plano elegido habrá sido el correcto. Ahora hablemos un poco sobre los ángulos. Empezando por el ángulo inferior, como has visto, hay toda una gama de ángulos que pueden ir o sea, desde el mismo nivel de los personajes hasta la cámara que se encuentra debajo de ellos. Pero vamos a hablar de todos ellos generalmente porque tienen el mismo significado. El ángulo contrapicado generalmente denota la enormidad, o sea, la enormidad de los objetos que se encuentran en el fondo o la pequeñez y debilidad de aquellos que están en el primer plano. Por ejemplo, un par de ejemplos de los cómics de Transformers, en donde constantemente estamos mostrando algún tipo de o robot gigante o nave gigante o alguna máquina monstruosa. Entonces, estos ángulos en contrapicado son muy comunes porque constantemente estamos viendo estas maquinarias o estos objetos gigantes incluso por debajo del punto en donde están nuestros personajes, como en el primer panel, estamos incluso por debajo de la línea de vista de los robots. Otro ejemplo en el cómic de Non-Player en este caso, ciertamente es en parte la enormidad de los personajes, pero en el caso de la primera página o sea, lo que se está mostrando es el peligro. Es como el personaje está a punto de golpear a la protagonista, entonces necesitamos mostrar ese peligro inminente. Y en el caso de esta página, de la segunda, lo que se muestra es la imponencia o el poder o algún control que tiene bueno, lo que parece ser un demonio sobre la chica a la que le está hablando. Y ahora pasemos a unos pequeños trucos de composición que he ido recolectando por ahí y siempre me han parecido una muy buena idea tenerlos en cuenta porque, como hemos mencionado anteriormente, facilitan la narrativa, hacen que sea más fácil que el lector entienda lo que están tratando de contar. Y estos tres trucos son, y ahora vamos a hablar un poco de trucos de composición. O sea, estas son unas pequeñas reglas y trucos que he ido recolectando por ahí, que siempre me han parecido una buena idea tenerlos en cuenta. En el caso de la regla de tercios, que cualquier diseñador o fotógrafo debe conocer, es la división de las pantallas en tres para poner los objetos de interés ahí. La regla de los 180 grados, que ahorita vamos a ver, es una muy buena regla para dibujar conversaciones entre personajes. Y la última, que es la regla de los paralelos, que también vamos a ver, es evitar dibujar líneas paralelas a los bordes de los paneles. Pero empecemos con la regla de tercios, que es, como les decía, una regla muy, muy conocida y popular, que es colocar nuestro foco de atención o los objetos más importantes de la escena siempre o sea, en la intersección de las separaciones en tercios de una pantalla. O sea que, como podemos ver aquí en la primera línea de recuadros en rojo, tratemos de no poner ya sea nuestra línea de horizonte o nuestros personajes principales necesariamente en la mitad exacta de las pantallas de nuestra escena, sino tratar siempre de llevarlas a los tercios, ya sea arriba o abajo o a los lados, pero siempre tratar de evitar ponerlos en el centro mismo. O sea, obviamente este mismo efecto de ponerlo en el centro puede ser estéticamente agradable para una portada o para muchos otros finales, pero es siempre cuando tenemos este tipo de escenas en un cómic, cuando hay una interacción un poco más de tipo de narrativa, es probablemente mejor mantenerlo en los tercios. Como podemos ver aquí, un par de imágenes que saqué de las recomendaciones del dibujante Jack Parker, es que, por ejemplo, en el primer panel es probablemente el foco del panel es el barco del fondo. Pero él decía, si realmente lo que queremos mostrar es a la persona, porque naturalmente nosotros estamos siempre que veamos una figura humana, automáticamente ese va a ser el punto de atención. Ya sea una figura humana, una cara, nuestra atención necesariamente va a ir ahí. Entonces, si tenemos una figura humana y el barco que está en el centro, es como que nuestra atención no terminamos de estar seguros cuál es el punto importante. En cambio, como está en el segundo panel armado de esa manera, o sea, la figura, el foco de atención que es la persona está en los tercios verticales y horizontales y además cubriendo un poco al barco. O sea que hemos eliminado completamente o sea, la posibilidad de tener más de un foco y hemos dejado que el foco de atención sea enteramente la persona. Otro buen ejemplo que también les recomiendo vean, y este sí van a tener que pausarlo bastante porque es más o menos en cada cuadro de la animación es que siguen exactamente las reglas de tercios.
O sea, es una de las animaciones de presentación de los personajes del juego de Overwatch. Pueden buscarlo en YouTube como The Last Bastion. Y si hacen pausa panel por panel, pueden ver que todos los objetos están siempre o casi siempre colocados o en los tercios exactos o en un lugar muy cercano. Por ejemplo, la cabeza del pájaro, en la segunda fila y el primer panel, cuando se ve una de sus armas, en el segundo panel de la segunda fila, cuando ve su mano, y así podemos ver toda una serie de elementos, todos colocados exactamente en los tercios. Y sí, me tomé un poco el trabajo de sacar más de un screenshot porque incluso a mí me pareció un poco sorprendente cómo es que realmente todos los elementos estaban puestos. Por ejemplo, las líneas de horizonte. Realmente no pensé que se dedicaran específicamente a ponerlas en los tercios, pero así es como están. O sea, nunca se encuentra un horizonte en el centro mismo de la pantalla. Siempre todos los elementos están ligeramente movidos a un lado o al otro para que sean efectivamente un poco más interesantes. Especialmente me pareció interesante el primer cuadro de esta última fila, en donde el personaje levanta un palito y el palito está exactamente puesto en los tercios. Así que siempre tómenlo en cuenta y vean esta animación y van a ver lo interesante que es la ubicación de los elementos. El siguiente truco que vamos a ver, que este me parece sumamente importante, es el de la regla de los 180 grados, que como pueden ver en este pequeño diagrama de aquí arriba, ahí, es que el momento en que tienes una conversación entre dos o más personajes, si se crea una línea recta imaginaria entre ellos, en este caso entre el número 1 y 2, la cámara nunca debería cruzar esa línea de 180 grados. O sea, lo máximo que tu cámara puede moverse es 180 grados en cualquier dirección y nunca pasar hacia arriba. Y eso es para evitar que si tu personaje 1 se ve en el lado izquierdo de tu panel y el personaje 2 en el lado derecho, cuando saltes al siguiente panel se cambian de posición y ahí empiezan a confundirse las cosas. Por ejemplo, si vemos aquí en el primer panel, estamos viendo o sea, los personajes desde el hombro de uno de ellos y luego los estamos viendo, la cámara se ha movido un poco al frente, pero sus posiciones se siguen manteniendo iguales. El personaje que tiene el sombrero siempre está al lado derecho y el personaje que parece que tuviera su cerebro mostrado siempre está a la izquierda. Entonces eso mantiene consistente el posicionamiento y así también, o sea, sabemos, si estamos leyendo rápidamente, sabemos más o menos de dónde están viniendo los diálogos y así no confundimos a los lectores. Pero de todos modos quiero hacer un análisis un poco más detallado de esto y para eso pienso que deberíamos ver otra página de non-player. O sea, en esta página se ve primero un plano de establecimiento en donde podemos ver una serie de policías y una especie de área acordonada donde está pasando algún tipo de problema, donde se parece que están llamadas las fuerzas del orden. Vemos que se acerca un auto de policías en este primer panel. Vemos a un par de personajes descender del auto y entonces podemos ver que, o sea, estos van a ser los personajes que van a tener la conversación de aquí en adelante. Entonces aquí vamos a hacer análisis. Esta es la siguiente página y aquí es donde empieza la conversación. Entonces podemos ver que son los dos personajes que se bajaron del auto, que serían estos dos. Y el tercer personaje que ya estaba ahí, que probablemente era parte de la policía, que es el que vemos en el primer panel. Entonces, más o menos dibujemos la escena. Digamos que eso es o sea, el escenario donde está sucediendo la conversación, pero vista desde arriba. Y digamos que aquí tenemos a nuestros tres personajes con sus respectivas caras. Los dos personajes que son estos que bajaron del auto y el policía que ya estaba ahí. Entonces, dibujemos nuestra línea, o sea, nuestra línea imaginaria que va a ser esa, en donde nuestra cámara nunca debería pasar desde un lado hasta el otro. Entonces, empecemos en el primer panel. Entonces, en el primer panel, el personaje que podemos ver ahí tiene la cámara más o menos encima del hombro del personaje, de uno de los personajes que se bajó del auto. O sea que aquí podemos ver que nuestra cámara está apuntando en esa dirección. En el segundo panel, la cámara está por encima del hombro del policía que ya estaba en la escena del crimen, o sea que está más o menos por aquí, apuntando en dirección a los dos. En el tercer panel podemos ver que la cámara está apuntando al policía que ya estaba ahí, más o menos en esta dirección, por ahí.
En el cuarto panel, la cámara está más o menos frente al policía que llegó en el auto en esa posición. En el otro panel, la cámara está más o menos frente a él, porque podemos ver aquí su cara y su expresión. Y en los últimos dos paneles, la cámara está, en este caso, apuntando desde más o menos debajo de ellos, pero mirándolos a los dos, o sea que más o menos así. Y finalmente, en la posición más extrema, la cámara los está apuntando a los tres, prácticamente por encima y por el medio de estos dos personajes. O sea que la última cámara está más o menos en esta posición. Y esa es la regla de los 180 grados. O sea, todas las cámaras que hemos visto en ningún momento se ubican a este lado. Porque el momento en que se ubicaran a ese lado, o sea, los personajes cambian de posición en los paneles y ahí es donde empieza la confusión. Entonces la regla es nunca pongas tu cámara a ambos lados de la línea imaginaria en donde está sucediendo tu conversación. Siempre hay que mantenerla solamente a un lado. Y con eso, el único pequeño truco que nos queda revisar es el de la regla de los paralelos, que es simplemente evitar que si hay alguna línea dentro de tu dibujo, esta sea paralela con los bordes del panel. Porque, bueno, como vemos en el primer panel, la línea que está separando, la línea de aquí que está separando, o sea, parece que esta línea de acá estuviese separando al personaje que vemos que está levantando su mano del resto del panel. Parece que en el primer panel hubiese una persona, o la parte lateral de una persona, y en el segundo panel hubiese una mano flotante con un segundo personaje que está saludando. Entonces, claro, y de la misma manera, también es tratar de evitar que las líneas horizontales toquen partes horizontales de tu dibujo. Por ejemplo, en este caso, si esto es el borde de una puerta o el borde de una pared, no debería estar en ningún momento chocando con su brazo. Y lo mismo, también evitar que tu personaje parezca que está usando el borde de tu panel como piso. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? En el caso del primer panel aquí, de la última versión que ya está arreglada, la línea que antes parecía separar el panel en dos está puesta aquí a la mitad de la cabeza del personaje. A la mitad de la cabeza del personaje. Así que ya no hay ninguna confusión de si eso no es un panel. La pared que antes estaba tocando su brazo simplemente se ha movido un poco más allá para que no se choque con el borde de su terno. Y simplemente hemos acercado un poco la cámara o hemos cambiado un poco el personaje para que el plano simplemente corte sus piernas, para que se sepa que su cuerpo continúa por debajo de la línea y no es que está usando realmente el panel. O sea, esto es enteramente decorativo, bueno, mayormente decorativo, porque ciertamente en el caso del primer panel, cuando, o sea, hay líneas que están partiendo paneles que no deberían estar partiendo, o sea, puede empezar a causar serios problemas en la narrativa. Y con estos últimos truquitos hemos llegado al final de este capítulo. Hemos visto en general todos los planos que son los más comúnmente usados, los ángulos que podemos usar para nuestra cámara y qué significan, y 3 pequeños trucos que podemos usar para, en el caso de los paralelos, mejorar estéticamente nuestro cómic y evitar que hayan confusiones en la narrativa. La regla de tercios para volver un poco más interesantes nuestras escenas. Y finalmente la regla de los 180 grados para volver más fáciles de entender y menos confusas las conversaciones que sucedan entre nuestros personajes. Y en el próximo capítulo vamos a empezar a ver un poco de, ya que sabemos dónde poner la cámara y qué exactamente mostrar, vamos a ver cómo usar los paneles para hacer esto y cómo funciona la forma, qué significan las diferentes formas, y será muy interesante. Y no se olviden que pueden encontrar este curso completo y otras clases y recursos entrando a la dirección que pueden ver en pantalla, gumroad.com/jcporci, o seguir el link en la descripción.